¿Cómo están, jóvenes? Hoy vamos a trabajar en un CRUD. ¿Qué es un CRUD? Nada más que son operaciones que se realizan sobre una base de datos, específicamente en una tabla o varias tablas, utilizando el lenguaje SQL. SQL es un lenguaje, viene de las palabras Structured Query Language, es un lenguaje, query significa consulta y structured significa estructurado. En otras palabras, SQL es un lenguaje de consulta estructurado. Entonces, cada acción que se realiza con este lenguaje se llama consulta, ¿ya? Y existen 4 tipos de consultas que justamente vienen a determinar el nombre de CRUD. Cuando nosotros queremos realizar operaciones en una tabla utilizando cualquier método, a eso se llama CRUD. CRUD viene de las palabras create, read, update y delete. Create significa crear, read significa leer, update significa actualizar y delete es eliminar. El create está relacionado con las 4 palabras, cada uno de ellos con las 4 palabras de SQL. Estas son las palabras del lenguaje SQL. Para create vamos a utilizar insert, para read select, para update, update también, y delete igualmente delete. De estas 4 consultas, hemos dicho que estas van a ser las palabras que van a realizar consultas. ¿Qué son las consultas? Son acciones sobre una tabla, ¿ya? Tanto para modificar la información, para eliminar información, para agregar información o para extraer información. 4 cosas, 4, no hay 5, no hay 3, son 4, ¿listo? El insert no devuelve ningún valor porque lo que hace es ingresar valores a la tabla, entonces no devuelve. El update también actualiza valores dentro de una tabla, por lo tanto no devuelve, no regresa, no retorna ningún valor. Lo mismo el delete, elimina un registro y no devuelve ningún valor. El que sí devuelve valor, y es la herramienta más potente de consultas, es la consulta select, la cual sí devuelve una tabla de valores. Esta tabla puede empezar desde la tabla más sencillita, que es una fila y una columna, equivalente a un solo dato, a un solo valor. Podemos tener solo una fila, solo una columna, y filas y o columnas. Entonces el select devuelve toda esa información. Es la única consulta de salida. Las otras son de entrada. ¿De acuerdo? ¿Cuáles son sus formatos? Aquí están. Para utilizar el insert, que dice es para insertar registros, se utiliza insert into, se coloca así. Insertar, into significa dentro de. Luego se pone el nombre de la tabla a la cual quieres agregar un registro. Luego se pone values, cuáles son los valores de esos campos que tú quieres agregar como datos en un registro. Entonces se pone el campo 1, el campo 2 y sus valores correspondientes, que van a ser almacenados como un solo registro. El insert solo puede insertar un registro a la vez, ¿ya? Bueno, existen algunos casos en los que se puede ingresar o insertar varios registros a la vez. Eso se va a ver posteriormente. El select lo que hace es extraer información. ¿Cómo funciona? Se escribe select y aquí se pone en qué campos quieres extraer, de qué campos quieres extraer la información. Luego se dice from, que significa de dónde, y se pone el nombre de la tabla. Es decir, seleccionar estas columnas, los campos son columnas, de esta tabla. Y si colocamos así tal cual está, van a salir todos los registros. Pero si yo quisiera que solo algunos registros salgan, entonces se añade un where, ¿no? El where significa dónde, y se coloca una condición. Ya saben, para la condición se utilizan diferentes factores, sobre todo operadores relacionales y lógicos, ¿no? El update, que sirve para actualizar datos en una tabla, se escribe así. Update, se pone luego el nombre de la tabla de donde quieres actualizar. Luego set significa conjunto o colocar, ¿no? Colocar también significa set y se pone qué campo quieres modificar, con qué valor quieres modificar, qué campo quieres modificar, con qué valor quieres modificar, ¿no? Y si tú colocas solamente hasta ahí, va a modificar a todita la tabla en los campos que se está señalando. Pero si tú quisieras solamente que algunos registros nomás sean modificados, o uno solo, entonces le pones este where, que ya sabemos que significa dónde
¿dónde? Y se pone una condición, ¿de acuerdo? Luego tenemos el delete. El delete lo que hace es eliminar registros de una tabla. Entonces coloca directamente delete from tabla. Si nosotros colocáramos así, va a eliminar todos los registros de la tabla. Entonces, si yo quiero que solamente algunos registros o uno solo sea eliminado, entonces se debe añadir este where que están viendo, se coloca en el select, en el update, ¿no? Entonces se coloca where, que significa dónde, y la condición que deben cumplir los registros para ser eliminados, ¿de acuerdo? Para todo este trabajo se necesita crear una base de datos en la web, ¿no? Utilizando un servidor y el lenguaje PHP que se ejecuta solamente del lado del servidor. Para ello, para cualquier tipo de consulta, ya sea insert, select, update o delete, cualquiera de estos cuatro debe seguirse estos tres pasos para el uso de los datos y la aplicación de las consultas. Número 1. Siempre debes conectarte al servidor y a la base de datos. Es el primer paso. Tú no puedes acceder a los datos de una tabla si no estás conectado a la base de datos, y esa base de datos obviamente está en un servidor, ¿no? Luego realizamos la consulta SQL. Aquí es donde aplicamos el insert, select, update o delete. Y una vez que hemos procedido a hacer la consulta, se procesa la información si es que devuelve valor. ¿Qué significa? Que este tercer paso solo se aplica si hemos utilizado la consulta select, ¿de acuerdo? Porque sabemos que insert, update y delete no devuelven valores. Entonces, esas tres consultas solo se manejan en paso 1 y 2. Muy bien, vamos a empezar entonces con la creación de nuestra base de datos. ¿Cómo se crea una base de datos? Lo primero que necesitamos es tener instalado el appserv, ¿no? El appserv, acá tenemos instalado en la raíz de la unidad C, ahí se instala appserv. Dentro de este appserv tenemos dos carpetas muy importantes que son el MySQL y el www. En el MySQL existe una carpeta llamada data. En esta carpeta data es donde se almacenan las bases de datos como carpetas. Por ejemplo, esta es una base de datos, ¿no? Entonces, fíjense, simplemente es una carpeta, pero al hacer doble clic aparecen las tablas que conforman esa base de datos. A diferencia del Access, que solo maneja un archivo para todo, acá no. Por cada base de datos que vayas a crear, se crea una carpeta y dentro de ella todas las tablas que van a estar perteneciendo a esa base de datos, ¿de acuerdo? Luego tenemos la otra carpeta que es muy importante, es la www. www es el nombre de la ruta del servidor. Esto equivale, por ejemplo, a www.google.com, por ejemplo, ¿no? www.hotmail.com, gmail.com, php.net, ¿no? Esto representa la ruta donde va a estar almacenado nuestro sitio web externamente, no en la computadora, sino externamente. Pero en la computadora, acá, esto es lo que va a representar, y por eso aquí es donde trabajamos nuestras carpetas, y las carpetas representan nuestros sitios. Por ejemplo, por cada carpeta que vemos es un sitio acá, ¿de acuerdo? Muy bien, vamos a empezar creando en www una nueva carpeta llamada CRUD, ¿ya? CRUD, nada más se va a llamar CRUD, va a estar vacía. Entonces vamos a crear los archivos que van a realizar las consultas select, insert, update, pero para ello necesitamos una base de datos. ¿Cómo se crea? Vamos a ir, una vez que esté instalado el appserv, vamos a ir acá y vamos a escribir la palabra simplemente, sin nada más y sencillamente, localhost. Localhost, ¿ya? Localhost es el hospedador, es el sitio donde se hospedan nuestras páginas web, perdón. En este caso, el localhost representa al servidor que posteriormente vamos a manejar, como ya sabemos, ¿no? Porque todos tenemos un sitio web. Entonces, el localhost representa eso. ¿De acuerdo? Muy bien. Entonces, para crear una base de datos, vamos a ir acá, phpMyAdmin. Entonces, hacemos clic acá. Luego, aquí escribimos la clave, el nombre de usuario, que sería root.
¿no? Hemos instalado todos con ese valor y la contraseña en nuestro caso es 1, 2, 3 hasta el 8. Continuar. Hacemos clic ahí y venimos acá. Miren, no tengo muchas bases de datos creadas y vamos a crear ahora nuestra primera base. ¿Listo? Entonces venimos acá, hacemos clic, ya, base de datos, ya. Si en algún momento están haciendo algo, ¿no? Como este caso, por ejemplo, ¿no? Y quieren ir a la sección de base de datos, entonces vienen acá y hacen clic en este iconito que es página de inicio. Hacen clic y vuelve al inicio, ¿no? Entonces de ahí, base de datos, y aquí colocan que se va a llamar. Yo le voy a llamar mi base, mi base, ¿de acuerdo? Simplemente hacen clic en crear y fíjense, si nosotros vamos a ir a la carpeta de appserv, ¿no? MySQL, data, miren, ya está una carpeta llamada mi base, ¿no? Con un archivo que va a configurar todas las tablas que vayamos a crear, ¿entendido? Entonces vamos a crear nuestra primera tabla. Nuestra primera tabla se va a llamar alumnos. Alumnos. Aquí se coloca cuántas columnas va a tener esa tabla, ¿no? Número de columnas. Yo voy a colocar, a ver, vamos a colocar un carnet de identidad, vamos a colocar el nombre, la edad y vamos a colocar un curso, ¿de acuerdo? 4 campos. Entonces decimos continuar. Aquí se colocan los tipos de datos parecidos al Access. Primer campo, van a utilizar pura minúsculas, por favor, ¿ya? No utilicen guiones, se puede utilizar subrayados, pero vamos a facilitar el acceso, ¿ya? Primero va a ser el carnet de identidad. ¿De qué tipo va a ser? Entonces aquí desplegamos y se encuentran varios tipos. Si va a ser un número, se coloca int, va a ser un número entero. Si va a ser una cadena, va a ser varchar. Si va a ser de tipo texto, un texto muy amplio, entonces pone text. Si va a ser fecha, entonces pone date, ¿ya? Ahora, si yo quisiera colocar un tipo de dato más grande, ¿no? Entonces puedo utilizar diferentes modelos acá que podemos ver, ¿ya? Por ejemplo, acá tenemos el decimal, el float, el doble. Esos son los que manejan decimales, por ejemplo, para precios, para causas monetarias, ¿no? Etcétera. ¿De acuerdo? Por ahora vamos a manejar valores enteros en números. Y el carnet de identidad, sabemos, no puede ser un número, sino es un texto. Entonces, varchar es como decir texto. ¿De cuánto va a ser? El máximo ancho que vamos a colocar es 10, ahí, la longitud. Y acá vamos a recorrer con la vasita, ¿ya? Entonces acá decimos, ¿ya? ¿De qué tipo va a ser? Si va a ser el dato autoincrementable, entonces se pone aquí, clic, se pone autoincrementable. Pero si solo va a ser un campo clave, entonces en índice se despliega y se pone primary, va a ser la clave primaria. Hacemos clic y nos dice si estamos de acuerdo con que esto sea la clave primaria. Continuar. Entonces venimos a la izquierda y ya el carnet de identidad en este momento es considerado campo clave. Luego otro campo sería el nombre. No van a colocar nombres muy largos, yo coloco generalmente abreviaciones. El nombre va a ser también de tipo texto, entonces varchar. Y un nombre en promedio tiene 50 caracteres. Luego hemos dicho la edad, ya, la edad podemos escribirlo, no es muy largo. La edad va a ser un número, entonces lo dejamos como int. No ponemos longitud, solamente se pone int porque el int determina ya una longitud. Y luego hemos dicho que vamos a colocar el curso, ¿no? Que podemos colocar como cur o como curso, ¿de acuerdo? Ya. El curso va a entrar como una palabra, primero, segundo, tercero, entonces vamos a utilizar como cadena, varchar, y el ancho es en promedio de 10. Bajamos un poquito y decimos guardar. Ahí está, guardar, ¿de acuerdo? Ya se guardó y nos pone una llavecita en el carnet indicándonos que ese es el campo clave. Para ver el contenido, si es que ya hubiese tenido datos o vamos a almacenar, entonces vamos a ir a esta opción que dice examinar. Hacemos clic en examinar y nos sale solo las cabeceras porque no hay ningún registro almacenado en este momento. ¿De acuerdo? Ahora, si nosotros quisiéramos desde acá nomás insertar algunos datos, podemos ir a la opción insertar. Entonces, al hacer clic en insertar, nos aparece como una especie de formularios de 2 en 2. Podemos añadir más, ¿ya? Podemos, mira, continuar de 5 en 5, podemos añadir. Pero vamos a insertar hoy 2. Por ejemplo, un carnet de identidad, digamos 111, el nombre, digamos Juan González, ya. La edad, digamos 21,
y el curso, siempre los datos van a colocar en mayúsculas, todos los datos, sean direcciones, etcétera, todo lo que sea carácter, van a colocar siempre en mayúscula, ¿listo? Entonces, otro registro más nos da la oportunidad de añadir, colocamos Susana, no sé, Susana Gómez, digamos, ¿ya? Gómez, González, aunque es el mismo apellido, ¿no? Martínez pondremos, Martínez, listo. La edad le pondremos 23 y el curso segundo. Listo. Si yo quisiera solo grabar esto, entonces hago clic en continuar. Si solo quisiera grabar esto, solo en continuar. Pero si quiero todo este grupo, entonces continuar tengo que hacer clic. Listo. Ya se ha agregado y fíjense, es el mismo formato que hemos usado, insert into, ¿no? Como este es lenguaje SQL, ¿no? Ahí está. Eso es lo que ha utilizado este administrador para insertar. Miren, insert into en la tabla alumnos, qué campos y qué valores, ¿no? Y ahí están los valores que nosotros habíamos asignado, ¿de acuerdo? Ahora, hemos dicho que si queremos ver esto, el contenido, entonces tenemos que ir a este botoncito que dice examinar y ahí están los dos registros. Estos registros pueden eliminarse, pueden copiarse o pueden editarse. Si yo quisiera corregir, en vez de Juan González era Juana González, hago clic en editar y se edita y se continúa cuando tú quieras modificar algo. Ya, por decir, el curso quiero modificar, no era primero, era tercero, ¿no? Entonces continuar, digo, y eso es como actualizar y fíjense, ya está modificado a tercero. Entonces ya tenemos nuestra base de datos y nuestra primera tabla que se llama alumnos, ¿no? Nuestra base de datos se llama mi base y la tabla se llama alumnos, no hay que confundir, ¿de acuerdo? Entonces vayamos acá a data, vayamos a mi base y miren, estos son los archivos que determinan la estructura de esto. No son editables, está encriptado, ya está protegido, no se puede ver el contenido ni se puede modificar salvo desde este administrador. Muy bien, ahora vamos a crear las consultas necesarias para las 4 operaciones básicas que son insertar, eliminar y actualizar. ¿De acuerdo? Muy bien, hagámoslo a prueba. Vamos a ir acá y vamos a crear vamos a abrir la carpeta de trabajo que sería en este caso la carpeta CRUD, ¿no? Elegimos eso, ya tenemos nuestra carpeta de trabajo, ahí está. En este CRUD vamos a crear nuestra primera consulta. Vamos a guardar esta carpeta con el nombre de vamos a guardar. Vamos a hacer el insert primero. Entonces vamos a poner insert.php, ¿de acuerdo? Muy bien. Entonces este insert PHP va a insertar ciertos valores. Vamos a empezar. Todos estos códigos necesariamente tienen que utilizar el PHP. Entonces vamos a abrir código PHP y PHP. Cerramos. Dentro de estas dos etiquetas es que se escribe todo el código PHP. Muy bien, vamos a recordar ahora cuáles son los pasos para realizar utilizar cualquiera de estas consultas. Dice, primero debemos conectarnos a un servidor y a la base de datos. ¿Cómo se hace eso? Simplemente se hace así. Se crea una variable llamada conexión, ¿ya? Igual, y el objeto que nos permite manejar cualquier tabla es el objeto MySQLi, que tiene variaciones, como en este caso la variación connect, por ejemplo, que nos permite conectarnos a una base de datos. El MySQL Connect tiene 4 parámetros que se encierran entre comillas, ¿ya? Un parámetro, 2 parámetros, 3 parámetros y 4 parámetros. El primer parámetro indica el nombre del servidor. El nombre del servidor es localhost por defecto. En cualquier servidor de cualquier equipo siempre es localhost. Este valor va a cambiar cuando subamos a la nube, ¿no? Cuando subamos a la nube nuestro programa. Ya hemos probado. El segundo es el root. Root significa el nombre del usuario, ¿ya? Luego viene la clave de acceso, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Y el cuarto parámetro es el nombre de la base de datos a donde nos vamos a conectar. Entonces, en mi caso es mi base. Ahí está. Ese es el paso número 1. Conectarse a un servidor y una base de datos. ¿De acuerdo? Terminamos siempre con punto y coma. Ahora dice, el segundo paso es realizar la consulta. ¿Cómo se realiza una consulta?
Una consulta, vamos a poner el nombre consulta. Igual, para la consulta está el MySQL y query. Query significa consulta. Y entre los paréntesis se colocan dos parámetros separados por una coma. El primer parámetro es la cadena de conexión que hemos creado. Esta es la cadena de conexión. Esta es la variable que nos indica que nos hemos conectado a este servidor y a esta base de datos. Entonces, eso es lo primero que se coloca, esa variable, ¿ya? Conexión. Luego, entre comillas, se coloca la consulta. La consulta, en este caso es la consulta insert. Pero ya recordamos cómo se escribe la consulta insert. Se pone insert, luego debe venir la palabra into, luego el nombre de la tabla. Nuestra tabla se llama alumnos. Luego se pone la palabra values, ¿ya? Y pueden hacer enter, no hay problema. Pueden hacer enter, ¿ya? Aquí estamos, values, ¿de acuerdo? Enter. Y pueden continuar en la siguiente fila, si es que es muy larga la fila, ¿no? No hay problema, el editor, el PHP lo va a interpretar correctamente. Values, y entre paréntesis dice que se deben colocar los valores. Estos valores deben ir cerrados entre apóstrofos, coma, apóstrofos, coma, apóstrofos, coma, apóstrofos. ¿Y por qué has puesto 4? Porque mi tabla tiene 4 campos. Tiene CI, nom, edad y curso. Y tengo que colocar los valores que quiero insertar en ese mismo orden. 333 es nuestro tercer registro, ¿no? El nombre que se llame Fernando Humeres, ya. Luego el tercer valor es la edad, entonces coloco 20 y el cuarto es el curso, voy a poner primero, ¿no? Nada más, eso es todo. Control S, regrabamos. ¿Qué es lo que estamos diciendo que va a hacer este programa? Va a establecer una conexión con la base de datos y va a realizar la consulta de inserción, insert, dentro de la tabla alumnos, con estos valores, ¿ya? ¿Cómo ejecutamos este código? Venimos acá y este código está en la carpeta www, la carpeta CRUD, ¿no? Ahí está, CRUD. Entonces vengo acá y no cierro esta ventana. Voy a abrir otra pestaña y voy a poner localhost, pero esta vez voy a acompañar de la carpeta, que en este caso es CRUD simplemente, ¿ya? Ahí está. Entonces, cuando yo haga así, mientras no tengo un archivo index.html que me arranque automáticamente, me va a mostrar todo el contenido de la carpeta. Entonces, hacemos clic en insertar, clic, listo. Aparentemente no ha pasado nada. ¿Por qué? Porque la teoría dice que el insert no devuelve valores, ¿no? O sea, hace algo y se queda ahí, quiere decir. Pero para saber si insertado vamos a ir por eso a la pestaña, por eso no lo cesamos y simplemente vamos a actualizar. Aquí hay un botoncito que dice actualizar y fíjense, ha sido añadido el registro Fernando Humeres. ¿Entendido? Entonces de esa manera es como se realiza la inserción. ¿De acuerdo? Muy bien. ¿Cómo se hace una eliminación? Entonces vamos a eliminar este registro que hemos insertado. Entonces vamos a ir a File, New File. Muy bien, y esto vamos a guardar con el nombre de delete.php. No pueden ser HTML porque son códigos PHP. Para cualquier operación que tú quieras realizar, primer paso es conectarse a un servidor, ¿no? Y realizar la consulta. Entonces, eso está aquí, ¿no? Hasta aquí es realizar la consulta, ¿no? Hasta la comilla. Todo esto se va a repetir. Pongo control C, control V, ¿no? Entonces primero me conecto a la base de datos y al servidor y a la base de datos y luego realizo la consulta con MySQL Query. Ahora, ¿cuál es la consulta para eliminación? ¿No? Entre comillas dice debo hacer. Para eliminar es delete. Delete, luego se escribe la palabra from y el nombre de la tabla, alumnos, ¿no? Ya. Si yo colocara así, toda esta mi lista de alumnos va a eliminar, ¿ya? Pero si yo solo quiero eliminar a un registro, siempre utilizo el campo clave. Entonces voy a poner un where, donde ahora el campo clave, recuerdo en la tabla que es el CI.
Entonces digo, donde el CI sea igual y pongo apóstrofos. ¿Por qué? Porque si colocara comillas, que también se puede usar, se va a confundir con las comillas que está encerrando a la consulta. Por eso no puedo hacer eso. Por eso voy a utilizar apóstrofos. Y voy a utilizar el valor de 333. ¿Qué estoy diciendo? Que este archivo lo que va a hacer es conectarse, en primer lugar, ¿a dónde? Al servidor. Aquí falta una comilla. Eso, ¿no? Ya. ¿Por qué me di cuenta que faltaba una comilla? Porque fíjense, se pinta de amarillo. Si se pinta de amarillo, quiere decir que algo está mal en la escritura, ¿no? Hay que revisar, ¿ya? Generalmente el color de las letritas nos indican que algo está bien o está mal. Fíjense, si escribo esto sin una R, ¿no? A veces cambia de color, ¿de acuerdo? Ya. Muy bien, ya tenemos el delete. Entonces vamos a eliminar directamente el registro que tiene carnet 333 según el formato. Venimos acá y nuevamente vamos al CRUD, ¿ya? Al CRUD. Eliminamos esto para listar todo el contenido. Ahora hacemos clic en delete. Hacemos clic y listo. No devuelve nada, ya saben, no devuelve nada. Venimos acá, hacemos clic en examinar y el 333 ha sido correctamente eliminado, ¿no? De esa manera entonces es que nosotros podemos ir trabajando en lo que son las consultas, ¿de acuerdo? Muy bien, en la segunda sesión vamos a trabajar lo que es el select y lo que es el update.